Bienvenidos amigos a Con Tres Puntos. Para Vanessa Davis y para su servidor José Gregorio Yepes es un honor estar con ustedes y recibir hoy a Gustavo Hernández. Él es el coordinador nacional de la organización política Alternativa 1, pero tiene una característica muy particular. Es de los pocos coordinadores nacionales de movimientos políticos que no vive en Caracas. ¿Cómo es eso, Gustavo? ¿Cómo se dirige un partido? ¿Cómo se coordina un partido en estos momentos desde el interior del país? Tú sabes que eso también tiene que ver con lo que es Alternativa 1. Alternativa 1 es una fuerza que básicamente existe en el interior del país. En Caracas, por supuesto, tenemos dirigentes muy destacados, como Rafael Curvelo. Pero en general la fuerza más grande de Alternativa 1 está en Carabobo, en Aragua, en Barinas, en el interior del país, pues en Portuguesa, en Amazonas, en el Delta. Esa fuerza de Alternativa 1 está pidiendo un espacio político. ¿Cómo ir a unas elecciones con políticos perseguidos, partidos inhabilitados, con partidos a los cuales no le asignan tarjeta, como la que ustedes han estado exigiendo o aspirando desde hace algún tiempo? ¿Por qué decidir participar en un escenario político tan virulento, tan movido y con tantas presiones en contra? Pero yo creo que es muy simple. Todas las victorias de la oposición, absolutamente todas, han sido en el terreno electoral. Cuando la oposición empieza a bloquear, a inventar salida 1, salida 2, operación Gedeón y todas esas cosas, es que empieza a ser derrotada. Si yo siempre he dicho, a nada le tiene más miedo Maduro que al voto. Por eso ha trabajado por la abstención. En Venezuela se ha venido creando una especie de cultura de la abstención promovida por Maduro y por sectores radicalizados de la oposición. Una cosa absolutamente insólita. De manera que... Pero ha sido exitoso. Bueno, exitoso Maduro y el país ha salido muy mal. Y también los sectores radicales de la oposición a los cuales usted está también acusando. Bueno, pero el país ha salido muy mal, que es el problema central. Porque ustedes no son exitosos. ¿Cómo hacen ustedes para revertir eso? Claro, porque el voto parece que no es exitoso tampoco. ¿Pero de dónde sacas eso? De un tiempo a esta parte veamos. Porque no están votando 30-70% de si la gente no vota, lo que es exitoso es la cultura del abstencionismo generada por Maduro. Cuando Maduro se para en televisión y dice, yo sé por quién vota Vanessa, él no sabe por quién vota Vanessa, pero él quiere infundir miedo, quiero decirle a la gente indirectamente, el voto no sirve para nada, porque a él le conviene eso. Lo insólito es que también lo diga María Corina, Ledesma y todos los demás que lo dicen desde hace mucho tiempo. Eso es lo insólito. El que ha tenido éxito es Maduro y por eso sigue en el poder, pese a que tiene el 80% del país en contra o el 85% del país en contra. Yo creo que ese es el problema. Porque usted dice que el voto es exitoso si la gente no vota. Si vota la todos minoría. Los problemas que tiene Maduro pero vota hoy, la minoría. No, pero vamos a empezar. Todos los problemas que tiene Maduro hoy, ¿de qué se derivan? De la elección de 2015. Imagínate la asamblea tú, del Parlamento. Claro, y que ganó la oposición. Imagínate tú en esta oposición, en este momento, con Maduro sin los problemas que tiene hoy. El país no tuviera salida. De manera que repito esta idea que me parece que es básica, todas las victorias de la oposición, que han sido muchas e importantes, han sido en el terreno electoral. Entonces, si ahí es donde nosotros tenemos éxito, ¿por qué vamos a inventar otra cosa? ¿Qué implica esto para este momento, ante esta coyuntura electoral del 21 de noviembre? Yo creo que la primera tarea es derrotar al abstencionismo. Más que la unidad, en mi opinión, el problema central hoy es convocar al país a que salga a votar, convencer a los venezolanos de que su voto es el arma más importante para derrotar a Maduro. No parece que se va a hacer el escenario. Bueno, si la gente no vota, ¿qué pasa el 21 de noviembre? Tarea. ¿Qué pasa el 29 de noviembre si la gente no vota? Pues yo creo que sería muy malo para el país, porque no habría entonces una salida inmediata o mediata a la crisis, ¿no? O sea, yo porque creo que las regionales son una salida a la crisis. No, votar siempre es necesario. O sea, pero en el 2018 nosotros hubiésemos podido derrotar a Maduro
perfectamente, el 80% del país estaba en contra de Maduro. Entonces, ¿por qué no lo derrotamos? Que porque se podía robar la elección. Bueno, que se la robe. A ver, eso crearía un escenario totalmente distinto, ¿no? Pero no y están ahora convenciendo. sería muy importante que ese país, que es el 85% que está opuesto a Maduro, se exprese electoralmente y que ganemos el 85, el 90% de las gobernaciones y que ganemos el 90% de las alcaldías y que tengamos todos los concejales del país, que tengamos todos los diputados regionales. ¿Qué va a decir Maduro de esa derrota? Pero si no lo si convencieron. eso no es así, ¿qué va a ocurrir entonces? Bueno, Usted dice que es malo para el país. ¿Cuál sería el escenario? Yo creo que si no es post-21? así, obviamente tendremos que seguir. La lucha seguirá, pero sin duda sería una gran victoria para Maduro. Pero, el ¿qué van a abstencionismo hacer? es una gran victoria para Maduro. Pero le pregunto, ¿qué cambia del escenario de diciembre de 2020 al escenario de 21 de noviembre de 2021? ¿Cómo va a ser esa oposición que apuesta por el voto para esta vez sí convencer a la gente si apenas tienen en los votos el 8% del padrón electoral? Son así, son enanos. ¿Qué van a hacer para revertir eso? Bueno, yo creo que hay un sector significativo de la oposición que antes apostaba al abstencionismo que ha rectificado. Yo creo que ya eso es una ganancia enorme. De hecho, me dijo un pajarito hace muy poco que el G4 va a participar. ¿Usted habla como Maduro con los pajaritos? Bueno, no como Maduro. Maduro hablaba con Chávez a través ya. de un pajarito. No, este pajarito me echó ese cuento. Me dijo que sí, que efectivamente ya tenían decidido participar. Y yo creo que eso es un avance significativo. La participación del G4. La participación del G4. ¿Alternativa 1 tiene cómo participar? Bueno, no, nosotros hemos sido unos perseguidos durante mucho tiempo. Hemos solicitado una tarjeta al CNE por años, por 6 años por lo menos, y nunca nos la dan, ¿no? ¿Qué argumento les dan para no entregar las tarjetas? Ninguno. El último intento es decir, ustedes están en este momento a la espera de que les aprueben. No, ya no nos la van a aprobar, pero igual vamos a participar. ¿Cómo? Vamos a participar con alianzas, vamos a participar promoviendo candidatos. Nuestra política central es apoyar a los mejores candidatos a lo largo y ancho del país. Y vamos a hacerlo. ¿Cómo son esos mejores candidatos? ¿Cómo se escogen? Bueno, los que nosotros pensemos que son los mejores ¿Cómo se candidatos. escogen esos mejores Bueno, candidatos? tiene que ver con la ética, tiene que ver con la participación en la lucha política y social diaria, tiene que ver con la promoción de un nuevo tipo de liderazgo para el país. O sea, tiene que ver con un conjunto de factores. Y eso ha empezado a surgir. Yo te puedo decir, por ejemplo, ponerte un ejemplo muy pequeño. En Juan José Mora ha surgido un liderazgo que antes no existía, en el doctor José Luis Contreras. Contreras es un tipo fuera de serie, o sea, presidente del Colegio de Abogados de la Costa, músico, intelectual, profesor universitario. Cuando tú lo comparas con los otros candidatos, tú dices, este es un tipo fuera de serie. ¿Cómo surgió? ¿Cuántos precandidatos tienen ustedes para poner sobre la mesa, sobre la discusión? Bueno, hemos apoyado ya varios. Hemos apoyado a Américo de Gracia, por ejemplo, en Bolívar. ¿Quién más? Hemos apoyado en Valencia a Santiago Rodríguez, que ha resultado ser un excelente ¿Quién más? candidato. ¿Cuántos Hemos más? apoyado en Aymara García en Acarigua, ¿Cuántos al doctor aproximadamente Higuera tienen definido? en Guanare. Bueno, estábamos sacando la cuenta y son más o menos como unos 80, 60, 60, Que están 80, poniendo sobre que la son mesa. o militantes de Alternativa 1 o independientes promovidos por Alternativa 1 o propuestos por Alternativa 1. Y se han sumado algunas candidaturas. Entiendo, Claro. ustedes están apoyando a Icarri en Libertador. Exacto. Pero también entiendo que están apoyando a Antonia Muñoz en Portuguesa. Portuguesa. No lo hemos anunciado, así que estás dando la primicia. Ah, qué bueno. Pero van sí, a apoyar a Antonia. efectivamente vamos a apoyar a ¿Cómo? Antonia O Muñoz. sea, en pero Portugal. Antonia Muñoz y Antonio Icarri son como de polos distintos. Yo te voy a ¿Cómo? responder con una pregunta. ¿A ti te parece que Antonio Icarri es el mejor candidato en Caracas? ¿Y te parece que Antonio Caracas hay Muñoz- como 14 Ay, candidatos. Bueno, pero sin duda, precandidatos. hasta ahora el mejor candidato es Antonio Icarri. Yo no tengo duda de eso, en Alternativa 1 esa duda no existe. ¿Que somos idénticos? No somos. Probablemente tenemos valoraciones de cosas de la vida distintas, pero él es el mejor ¿Cómo candidato se de definen Caracas. las candidaturas cuando hay tantos precandidatos? ¿Qué propone Alternativa? Mira, la gente cree que el problema se resuelve en general por el tema de las primarias. Nosotros pensamos que no es exactamente así. Por ejemplo, en el 2016... ¿No están de acuerdo con las primarias? No es que no estemos de acuerdo, sino que no es la varita mágica las primarias.
Te ¿Y puedo cuál es el contar, por mecanismo, ejemplo, entonces, en el 2016-17 se hizo la elección de gobernador. Se hicieron primarias en muchos de los estados, primarias en la oposición. Y muchos de esos candidatos perdieron abrumadoramente. En Carabobo hubo primarias. Y luego el que perdió. ¿Qué mecanismo propone Alternativa 1 para el presente? Básicamente un acuerdo político que tenga como, digamos, como propósito central, dotar a los estados y a los gobernadores, a los estados y a los municipios de buenos alcaldes y de gobernadores. O sea, yo creo que hay que apelar al sentido común a veces. ¿Y cuál es el sentido común ahora? Porque cada quien le dirá que el suyo es No, el mío. No es así. Bueno, todo el mundo, todo el mundo tiene su sentido común. Te repito lo de Caracas. O sea, yo creo que hoy aquí el sentido común dice que es Antonio Ecarri. Pero otros le dirían que son habría que ver, 14. Habría que ver la lucha, habría que ver la constancia, habría que ver la formación. Pero ¿qué espera espacio usted de del negociación? CNE en este momento? ¿Qué espera usted del CNE en este momento como dirigente político? Bueno, yo creo que este es uno de los mejores CNE que hemos tenido, de los más equilibrados. ¿Qué espera usted que haga ese Espero CNE que tenga equilibrado? equilibrio. ¿Qué significa Espero eso? que conduzca una elección limpia, que la conduzca limpiamente. Espero que oiga a los que sean atropellados. Espero eso. Ahora, por cierto que el tema del CNE es un tema muy, muy interesante, porque también en la Cuarta República hubo abuso. Yo te puedo contar muchos casos de robo. Aquel caso que contaba Chávez, por cierto, de robo de era votos cierto. Del acta matavotos. Lo del gallo rojo, del acta matavotos. En Carabobo, que es mi estado, bueno, hubo casos escandalosos. Te puedo contar uno. Una vez hubo una elección en un municipio, Guacara. Tú ibas a las actas del CNE, sumabas y ganaba un candidato. A las actas del CNE que estaban publicadas en internet. Sin embargo, proclamaron otro. Ajá, volviendo al presente, ¿qué espera usted que ocurra en las próximas semanas? Por parte del CNE. Yo te voy a decir por qué voy a trabajar yo y por qué va a trabajar Alternativa 1. Vamos a trabajar para derrotar a la cultura de la abstención. Vamos a derrotar a Maduro para buscar una salida civilizada a la crisis política que hay en Venezuela. ¿Se organizaría en función del revocatorio, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que el revocatorio es una cosa importante. Ahora, primero hay que pasar esto. Te pongo un ejemplo o hago una reflexión. Si Maduro pierde el 90% de las alcaldías y de las gobernaciones, ¿tú crees que el revocatorio está más cerca o más lejos? ¿A quién le hace esa pregunta? Al país, a tu audiencia. Entonces ¿no? usted, lo ve, misma. Usted lo ve como una victoria de la oposición en las elecciones regionales para avanzar al revocatorio. Yo digo, el revocatorio no es una varita mágica. Ya antes Maduro logró, violentando la Constitución y la ley probablemente, evadirlo. Pero yo creo que si alguien apuesta al revocatorio, la gran contribución es que esta vez voten todos. Usted ha dicho que por encima del tema unitario de la oposición está el que la gente vaya a votar. Pero el sentido de unidad ha sido un estímulo para que la gente salga a votar. ¿Cómo construir esos espacios unitarios en cada una de las realidades? Porque ustedes no están en la Alianza Democrática. No están en ninguno de esos polos, están por su cuenta. Agentes libres. Bueno, nosotros tenemos una política. ¿Cuál es la política? ¿Cómo construyen esos espacios de negociación o de acuerdos, para no hablar de negociación, y generar esa unidad que estimule el voto? A ver, estamos de acuerdo en que la unidad estimula la votación. Eso es. Ahora, la unidad hoy es posible. La unidad del G4, de la Alianza Democrática, de los factores como Unión y Progreso, como nosotros, como tantos que hay en el país, ¿eso se puede dar? ¿Qué respuesta da usted? ¿Es posible o no es Yo no posible? creo que sea posible hoy. Entonces no es posible estimular el voto. No, entonces. Es verdad, porque es que una cosa no es exactamente igual a la otra. Ajá. O sea, hoy la tarea fundamental de los líderes políticos de oposición es derrotar la cultura abstencionista que ha promovido Maduro y los radicales de la oposición. Aún con dos candidatos de la oposición a una alcaldía o una gobernación, la oposición puede ganar. ¿Usted dialoga con esos Porque el sectores? chavismo solo tiene entre el 15 y el 20%.
Y si vota el 80% del país está derrotado, aunque haya 2 candidatos. ¿Usted dialoga con esos sectores que califica como radicales de la oposición? Bueno, ¿conversan? No, la verdad que no mucho. ¿Por qué no? Bueno, porque la política de ellos es radicalmente distinta a la nuestra, ¿no? Y en muchos casos, bueno, ven a uno como la gallina que mira sal. ¿Qué piensa de estos escenarios de negociación en el exterior, Gustavo? Es decir, con la mediación internacional. Absolutamente de acuerdo. ¿Para qué negociación? ¿Para qué, en su opinión? Fíjate, eso es una pregunta sumamente interesante, porque hasta ahora la negociación ha estado en el plano político, o sea, en el plano de una salida a la crisis política. Uh-huh. Yo creo que eso es insuficiente. Yo creo que el país necesita, merece, reclama una negociación que vaya mucho más allá. Por ejemplo, ¿cómo vamos a enfrentar el tema del crimen y la violencia en este país? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la crisis económica? ¿Y eso se puede resolver en México? Eso debería ser, no sé si se puede resolver en México, no es eso lo que yo digo. Lo que yo digo es que debería ser parte de un gran acuerdo nacional, que incluya inclusive a los sectores democráticos. Un acuerdo nacional y que siga gobernando Maduro, sería el planteamiento. Bueno, un acuerdo nacional que suponga el respeto a las reglas democráticas. ¿Cuáles son en este momento? Bueno, una de las cuales depende de cómo sea digamos, también depende de los resultados electorales, en mi opinión. Pero depende de cómo sea cómo se proponga la negociación. Porque una parte de la negociación puede ser, por ejemplo, acordar un referéndum. Pero el revocatorio del año que viene, por ejemplo. Sí, puede ser el año que viene. Como fue con el presidente pudiera ser, pero Chávez lo acordó ya alguna vez, por ejemplo. ¿Cuál estímulo tendría Maduro para decir yo llamar a un revocatorio si yo estoy mandando y todavía me queda tiempo? Eso es un tema de la oposición. Pero es que yo no estoy tan seguro que Maduro se sienta muy cómodo con la situación actual. Ustedes, yo cuando llegué aquí los vi quejándose por lo de la luz. Sí, a veces se nos va la luz. Bueno, es que ustedes están reyes. O sea, ustedes tienen que ver cómo viven los venezolanos del interior. Lo conocemos. Una cosa absolutamente invivible, escandalosa. ¿Usted cree que eso afecta a quienes ejercen el poder en este momento? Bueno, yo por lo menos no creo que se sientan cómodos. Yo no creo que se sientan cómodos con la terrible crisis económica que hay, con la crisis que hay en materia de seguridad pública, porque eso genera una enorme inestabilidad. O sea, hoy Maduro es el presidente, pero la inestabilidad sigue. Yo no veo que ¿Usted lo ve parado en un polvorín? Bueno, veo que hay una situación muy inestable en el país y que eso afecta al gobierno, sin duda alguna. Pero México, ahora, además, México puede ser la alternativa para echarle agua fría a ese polvorín y tratar de evitar cualquier que haga chispa. Bueno, puede serlo, pero yo no creo que que la oposición acepte eso exclusivamente y que la comunidad internacional que está aupando eso, auspiciándolo, ¿no? No creo. Yo creo que la política no es así. Si ellos se van a sentar en México, todo el mundo sabe que algo tendrán que ceder las dos partes, porque si no... Para cerrar, Gustavo, y además agradeciéndote que estés aquí con nosotros, digamos, entonces, las primarias de la oposición terminarán siendo el 21 de noviembre, donde se están midiendo para ver quién es el que tiene más fuelle y pensando más bien en el largo plazo, si usted no ve la unidad posible. Puede que sí, pero será lamentable, ¿no? Porque pudiera ocurrir que por no ir en algunos sitios acordados, para no decir unidos, se pierdan muchos espacios, ¿no? Que el precio que vamos a pagar puede ser muy alto. Ahora, efectivamente, si el G4 en definitiva decide participar, se va a tener que medir, ¿no? Y va a tener que soltar esa pretendida hegemonía que tiene sobre la oposición. Y eso yo creo que es bueno, ¿no? Aquí hay muchos dirigentes que son jefes que no se cuentan nunca. Ni muchos partidos que dicen que son grandes que no se cuentan nunca. Entonces, a contarse. Yo creo que es bueno contarse. Bueno. Y además, lamentablemente, nosotros no podremos contarnos, ¿no? Pero la política sigue. El mundo no se va a acabar el 21 de noviembre y vamos a seguir siempre en la lucha. Nosotros hemos propuesto un conjunto de cuadros al país que tienen, bueno, un background
importante en la lucha política y en la lucha social, que no son corruptos, que son gente que ha pasado por, algunos de ellos, por cargos públicos y que han salido limpios, y que son gente que además tiene un interés central, que es el país, su destino. Y yo creo que eso es lo más importante. Hay que hacer un gran esfuerzo por promover un nuevo liderazgo en Venezuela. Yo creo que el liderazgo... De todos los sectores. De todos los sectores. Una de las cosas que yo creo que sobre la cual hay que reflexionar es sobre la calidad del liderazgo del país. Cuando usted compara a Ramón Guillermo Aveledo, a lo que era el Congreso de la Cuarta República, Teodoro Pekov, Américo Martín y todos esos, con lo que hoy tenemos, uno tiene que concluir que efectivamente vivimos una gran tragedia, que el liderazgo político del país es en general de muy mala calidad. ¿Eso lo incluye usted? Bueno, digamos, hay excepciones. Yo no soy un líder, digamos, que esté en el gobierno ni que protagonice hoy la vida política. Yo digo los que están mandando, los que gobiernan, y los que gobiernan en la oposición, que por cierto, hace poco vi una foto de hace creo que unos 20 años, donde estaban todos los líderes de la oposición. Y si tú solamente sumas a Guaidó, son los mismos, ¿no? Bueno, entonces vendrán mejores tiempos entonces. Creo que van a venir mejores tiempos. Bueno. Yo creo que hay que ser optimista. Creo que este país merece todo lo que podamos hacer por él y que seguramente vendrán gente nueva a conducir los destinos de Venezuela. Bueno, nosotros haremos el esfuerzo porque estemos aquí y veamos esos mejores tiempos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti. Fue con Gustavo Hernández de Alternativa 1. Con ustedes hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao.